Restaurando y sanando.
Podemos tomar nuestro lugar y dispongamos nuestro corazón a su palabra. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez, se puede levantar su mano. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a dar una aplauso al Señor. Al Señor, ¿verdad? Venimos a alabar al Señor. Bueno, les informamos sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en la primera y segunda carta de los tesalonicenses. El tema de hoy es el justo juicio de Dios, basada en segunda de Tesalonicenses del 1, del 5 al 12. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de matrimonio se realiza una vez al mes, los sábados a las 7 de la noche. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Pedro y Tere o al número que aparece en pantalla. Asimismo, les informamos que el día 25 de febrero a las 7 de la noche se lleva a cabo la cena para matrimonios titulada Caminando Juntos y en Acuerdo, basada en Amos 3.3. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Pedro y Tere al finalizar el servicio o comunicarse al número que aparece en pantalla. Les informamos que el Instituto Bíblico en línea nivel intermedio se lleva a cabo por vía Zoom con un horario de 8 y 9 de la noche los días lunes, miércoles y viernes. Para mayores informes, con la hermana Dana o al número que aparece en pantalla. Les informamos que los domingos a las 9 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración aquí en Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres se les informa que el servicio entre amigas se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 1. Igualmente a todas las mujeres se les informa que los días 4, 5 y 6 de mayo se lleva a cabo el Congreso de Mujeres, la esencia de honrar y preferir, basada en Romanos 12:10, en Casa de Oración Guadalajara. Favor de anotarse quienes vayan a ir para apartar lugares. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores. También a todos los varones se les informa que el servicio de varones se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 2. Se hace un llamado para servir en el misterio de evangelismo y misiones cielos abiertos, ya que se está asistiendo a los anexos AA y hospitales los martes a partir de las 4 de la tarde en Tláhuac y en Milpalta a las 7 de la noche. Para mayores informes, favor de acercarse con el pastor Raúl al finalizar el servicio o comunicarse al número que aparece en pantalla. A los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y domingos a las 11:30 de la mañana. Y amablemente les recordamos que al finalizar el servicio de los días domingos deberán subir por los niños. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 con la nueva serie Ordena mis pasos con tu palabra. Asimismo, a todos los jóvenes se les informa que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de abril el Congreso de Desafío Juvenil 2023 en Casa de Oración Guadalajara. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores y anotarse para apartar lugares. También se les informa que los domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual la pueden depositar en el alfolí.
hermanos, que todos los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general en la misión de Casa de Oración en Cuernavaca, Morelos, con la serie Una fe en acción basada en la epístola de Santiago. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con el pastor Raúl. Vamos a pasar también a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Si alguien necesita un sobre, favor de levantar su mano y mi hermana se los acercará. Y vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras escrituras en Marcos 12, vamos a leer el 41 al 44. Si ya estamos ahí, la palabra del Señor dice así: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar, ¿verdad? Para pedirle al Señor que bendiga esta ofrenda que el pueblo trae, ¿verdad? Esa bendición, ¿verdad? Que nos ha dado día a día. Y hay que darlo con alegría, ¿verdad? También el Señor dice que no echemos de lo que nos sobra, ¿verdad? Que echemos, ahora sí que la bendición, ¿verdad? Que también a Él le corresponde. Vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga esta ofrenda y que podamos echar en esta ofrenda con esa alegría, ¿verdad? Que Él nos ha bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Padre, por la bendición que nos has dado día con día. Gracias te doy, Padre Santo, por el sustento que nos has dado. Gracias por la bendición en cada uno de mis hermanos, por bendición en su trabajo, en sus vidas, en sus hogares. Señor, gracias. Gracias te damos en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes en tus manos esta ofrenda que tu pueblo trae en esta noche. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la purifiques y la multipliques, Señor, en este lugar. Que sirva en este lugar, Padre, y que sea de bendición. En el nombre de Jesús, si alguno de ellos, Padre, no tuviese trabajo, Padre, yo te pido, Padre Santo, que tú también lo bendigas, Padre Santo, con un empleo, para que pueda, Señor, sostenerse, Señor, con el pan de cada día, Padre. Sabemos que tú nos das esa bendición de cada día, Señor. En el nombre de Jesús, pongo tus manos en esta hora, Señor mío y Dios mío. Amén y amén, Señor. Gracias. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer al número a las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos también por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, en YouTube y ahora en Telegram. No se les olvide dejar un like o comentario. Y a toda la iglesia se les pide ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación también vamos a orar. Si gustan ponerse de pie, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras en 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer el 5, por favor. La palabra de Dios
Dios, si esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos a orar pidiéndole al Señor que también seamos dignos de servirle, ¿verdad?, en este lugar o en cualquier área que nos ponga, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo pongo en tus manos, en esta hora este lugar, pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos enseñes a ser dignos en este servicio, Señor Jesús, que tú nos has encomendado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos los recibas, Padre Santo, en esta hora. Los servidores y aún no servidores, Padre, para que seamos dignos de servirte solamente a ti, Padre, agradándote solamente a ti, Señor. En esta hora yo pongo tus manos en la vida de mis hermanos de aquí de Casa de Oración Milpalta, y asimismo yo te pido, Padre, por mis hermanos de Cuernavaca, también, Señor Jesús, que tú los bendigas y que también ellos puedan ser dignos en tu servicio, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo en tus manos este lugar, y en el lugar de Cuernavaca, Señor, te pido, Padre, que bendigas cada uno de mis hermanos y nos ayudes, Señor Jesús, a seguir trabajando delante de tu presencia, a servirte con esa alegría, con un corazón manso y humilde, Señor. En esta hora también te pido por cada uno de mis hermanos, si alguno tuviese alguna carga, yo te pido, Padre Santo, que tú la tomes en tus manos, Señor, y descanse, Señor, en esta hora, Padre. Te pido, Señor, también por la vida del pastor Raúl, que ha de predicar en esta noche. Yo te pido que le des entendimiento, sabiduría, y que derrames tu Espíritu Santo en su vida, Padre, para que esta palabra, Señor Jesús, que él trae, pueda ser de edificación en tu pueblo, Padre. En esta hora yo lo pongo en tus manos, Señor, te pido, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo también, para que podamos recibir esta palabra, Señor, con esa alegría, Señor Jesús, que tú nos has dado, Padre, en esta noche. Gracias te doy, Padre Santo, por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te pido, Padre Santo, en esta hora que bendigas este lugar y que derrames de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que nos permite estar un tiempo aquí en la presencia con Dios. Y bueno, vamos al tiempo de la palabra de Dios, ¿verdad? Por favor, abran sus Biblias en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al versículo 12. Esta enseñanza lleva por tema el justo juicio ¿de quién? De Dios. Y aquí vamos a ver un atributo de Dios muy importante, que Él es justo. Atributo quiere decir cualidad de Dios. Él es el juez que no podemos sobornar ni nada. Él es justo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual, asimismo oramos siempre por ustedes, no para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor. ¿Qué dice? Miren, hasta estos textos nos deja ver que los tesalonicenses, los hermanos creyentes en Tesalónica, ellos se estaban manteniendo firmes.
Regresen al versículo 4, por favor. Gracias, hermana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Dice así, miren. Dice Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, o sea, de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus, ¿qué dice? ¿Qué estaban pasando los tesalonicenses? Persecuciones y tribulaciones. ¿Y cómo las estaban pasando? Soportándolas. ¿Ya vieron la actitud que tenían los tesalonicenses ante las persecuciones y las tribulaciones? La pregunta es, ¿cuál es tu actitud ante las situaciones difíciles que estás teniendo? Eso es bien importante para nosotros. Entonces, el hecho de que los tesalonicenses se estuvieran manteniendo con tanta firmeza bajo la persecución y la aflicción, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de que ellos se mantuvieran así? Mostrar Dios su justicia. ¿Y cómo Dios va a mostrar su justicia ante injusticias que le están viniendo a los tesalonicenses? Y tú a veces te preguntarás, a ver, pastor, espéreme, ¿me está usted diciendo que Dios quiere mostrar su justicia cuando vienen injusticias a mi vida? ¿Cuántos dicen así sea? Sí. ¿Sabes cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios hacia con tu vida es que Él, a través de estas persecuciones y aflicciones, te va a hacer un creyente digno del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, te va a hacer un verdadero cristiano a través de las tribulaciones y de las aflicciones. Dios estaba sosteniendo y fortaleciendo a los cristianos ahí en Tesalónica, y Pablo lo veía bien clarito, así se daba cuenta cómo algunos estaban pasando por escasez, otros por difamación, por calumnia, por envidia, otros estaban por enfermedad, pero estaban pasando tribulaciones con el propósito de que Dios los hiciera verdaderos cristianos, dignos del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por eso les dice ahí, Pablo les escribe en el versículo 5, dice, segunda de Tesalonicenses 1:5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Cuál es esto? Bueno, lo que dijo en el versículo 4, las persecuciones, ¿verdad? Eso es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué les dice Pablo? Padecen. Mira, aquel que te dice, no, es que acércate a Dios, te va a ir bien, ya no te va a pasar nada, mira, todo va a ser bien chévere, ¿no? No, discúlpame, te está engañando, no es verdad. Van a venir situaciones difíciles a tu vida, como han venido cuando no conocimos a Dios, ¿sí o no? Antes que no conocíamos a Dios, también nos venían situaciones difíciles. El problema es que no teníamos la ayuda de Dios. Pero ahora que ya tenemos a Dios, cuando viene una situación difícil, inmediatamente ¿a quién recurres? ¿Y te manda la ayuda, sí o no? Claro que sí. Porque Dios es misericordioso con el de corazón que se humilla delante de Él y va y le ruega y le dice, Señor, ayúdame en medio de mi situación. Y Dios lo ayuda. Entonces Pablo le dice que esto es demostración evidente del juicio de Dios. ¿Qué quiere decir también esto? ¿Sí? Esto lo menciona Pablo porque Dios, fíjense, al permitir la persecución fue con el propósito de mostrar su justicia ante las injusticias. ¿Para qué? Ahí va, para purificar, ¿qué creen? El corazón del hombre. ¿Saben que nuestra vida tiene que ser purificada? Sí. Viene la injusticia. Ante nuestros ojos parece una injusticia, ¿no? Que alguien esté hablando mal de ti cuando no es verdad. Tú dices, qué injusto, ¿no? Y te da coraje, ¿no? Y casi dices, ay, Señor, nada más porque soy cristiano. ¿No? Entonces agarras y dices, pero Señor, tú estás mostrando tu justicia, porque a través de esta injusticia me estás purificando mi corazón, mis pensamientos, mis deseos, me los estás purificando. O sea, ya no tienen que estar contaminados como antes. ¿Cómo es un corazón
que no está purificado ante una injusticia. ¿Por qué si Dios existe, por qué me va mal? No existe Dios, y se empieza a quejar de Dios. Y luego empieza a decir, no, es que ellos tienen la culpa, ellos están mal. Ese es un corazón que no ha sido purificado, ¿se dan cuenta? Sigue contaminado con malos ¿qué? Sí. Y es bien importante purificar nuestros corazones. Nosotros usualmente pensamos que Dios está ausente cuando somos perseguidos, atribulados y cuando sufrimos, pero en realidad quiero decirte que todo esto es prueba del justo juicio de Dios para purificar, para quitar toda impureza de nuestro corazón, como lo mencionó el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al verso 7. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 7, por favor. Fíjense Pedro lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer significa anagenao, que quiere decir ser engendrado de lo alto. Habla de un nacer de nuevo espiritual. En el idioma griego, renacer significa anagenao, nacer de lo alto. ¿Para qué nos hizo nacer de lo alto? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Esa herencia que está hablando aquí Pedro es la herencia de la salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ahí está, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o venidero. Verso 6, en lo cual vosotros, o sea, nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser, ¿qué dice? En diversas, ¿qué? Ser afligidos en diversas pruebas. Sí, la prueba nos aflige, de verdad, hermanos. Aquel que diga, no, ¿qué nos va a afligir la prueba? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Espérame, esa es una fe triunfalista. Y además te voy a aclarar algo. Ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece solamente aplica a cuando aprendes a estar en escasez y en abundancia, no para todo lo demás, ¿eh? O sea, vamos a interpretar bien las escrituras, porque hay quienes malinterpretan las escrituras. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me voy a ir a otro estado a predicar y allá voy a hacer todo para la gloria de Dios. ¿Será? No, ¿será que estás interpretando mal los textos bíblicos? Entonces, es bien importante que nuestra fe sea probada y tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, ahí viene el para qué. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Las pruebas son para ver si realmente nosotros estamos siendo verdaderos creyentes. Porque, mira, yo le decía, ayer o antier le decía a una persona, mira, tú pregúntale a la gente si cree en Dios. ¿Y qué creen que va a decir la gente? Que sí. Bueno, ahora pregúntales, ¿obedeces a Dios? Ya nadie dijo amén, hermano. Pues digan un amén, aunque sea así sea, ¿verdad? Eso significa amén, así sea. No obedecen a Dios. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues están obedeciendo a Dios. La Biblia dice no dejar de congregarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos obedecen a Dios? A eso ya vieron. Sí, a veces como que no nos, pero hay que apoyarnos, ¿no? Para comprender bien. Entonces, esto es una prueba. El venir aquí a la congregación
Algunos tuvieron dificultad para llegar. Son pruebas. Pero ¿sabes? Dios está probando tu fe. Fe, anótale ahí. Fe igual a obediencia. Anótale ahí. Obediencia a la palabra de Dios. Le vamos a poner. Eso es fe. Fe es igual a obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si Dios dice en su palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? No dejar de qué. Entendemos que a veces por causa de fuerza mayor, pues es válido, ¿no? Por algún problema grande o por enfermedad, ¿sí me explico? Pero ya así que, ya algunos, no, es que mejor lo veo por el Face, ¿no? Yo no veo ahí en el libro de los Hechos que los apóstoles predicaran por el Face, ¿verdad? Ni por el WhatsApp. No era la iglesia en línea, era la iglesia presencial. Gracias a Dios que tenemos hoy estos medios, pero de todos modos nosotros tenemos que entrarle a la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es el propósito entonces de la prueba? Purificar nuestros ¿qué? Dios te está purificando. La prueba que tú estás viviendo y que tú estás pasando, simplemente dile, Señor, gracias por la prueba, pero dime qué quieres que aprenda en medio de ella. Así dile a Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? O sea, porque muchos pasan la situación difícil, pero no le preguntan a Dios. O hay como pueden, pasan las circunstancias, pero no saben qué es lo que Dios quiere que aprendan en medio de ella. Entonces, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Otro propósito por el cual Dios estaba permitiendo que todo esto pasara ahí en Tesalónica era para manifestar el juicio de Dios contra aquellos hombres que estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Y qué iba a hacer Dios? Les iba a pagar con justa retribución, como dice segunda de Tesalonicenses 1:6, por favor. Dios les iba a pagar con justa retribución. Dice así, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos, ¿qué dice? Atribulan. ¿Qué está haciendo Dios usando la vida de Pablo para decirle esto a los cristianos de Tesalónica? Que Dios se muestra como justo cuando aquellos que persiguen a los cristianos se les paga con tribulación de acuerdo a sus obras malvadas. ¿Qué nos enseña esto? Fíjense bien, que Dios es un juez justo, que Él prueba el corazón del hombre para darle a cada uno según su camino. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Aquí vamos a aprender algo bien importante. Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Dice así, fíjense. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y ya se dieron cuenta que hace una pregunta. ¿Quién lo conocerá? Y dice el 10, yo Jehová, o sea, yo Dios, que escudriño, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según, ¿qué dice? Según el fruto de sus obras. ¿Qué vemos aquí? Un atributo de Dios, que Él es justo. Pero es tan justo que Él sabe cómo es nuestro corazón de los hombres. ¿Cómo es el corazón del hombre, hermanos? Dice ahí. Engañoso significa torcido y fraudulento. Así es el corazón. Ahora, ¿quieres saber para qué es el corazón para Dios? Son tus pensamientos, tus deseos y tu voluntad. Eso es el corazón para Dios. Y cuando Dios mira a un hombre, lo que le mira a ese hombre y a esa mujer es el corazón. No el órgano que bombea sangre, no. Le está mirando sus pensamientos, le está mirando cuáles son sus deseos, sus sentimientos y cuáles son sus acciones delante de Él. ¿Verdad que hoy nos vio Dios todo el día? ¿Sí? ¿Qué podemos esconder delante de Dios? Díganme ustedes, hermanos.
Nada podemos esconder, pero nos está haciendo ver el Señor cómo es nuestro corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso, es fraudulento y torcido. Y dice también ¿qué dice? Perverso. ¿Qué quiere decir perverso? La perversidad habla de aquella actitud del corazón que es tan mala constantemente, que cada vez pasa el tiempo y se corrompe más. Como aquellos, miren, aquellos que llegan a ser ¿cómo les llaman? De los sicarios. Una vez platiqué con un sicario y yo pude ver su perversidad hasta donde ya se había degradado. Y un día platicando con él me decía, yo me fui a un instituto bíblico y estuve como pastor de jóvenes. Y le digo, y ahora, pero estaba al lado de él platicando y él echándose su caguamota, de veras, en serio. Y me decía, no es pecado tomar, la Biblia dice que nos es permitido tomar. Yo nada más me quedaba observándolo, yo decía, ¿de dónde se está sacando tantas cosas, no? Perversas. Y luego en una de esas me dice, ¿a poco tú no te robas los diezmos y las ofrendas de la iglesia? Y yo le digo, ¿cómo le voy a robar a Dios? Si la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? ¿Habrá alguien que pueda burlarse de Dios? Y fíjense, escuchen con atención, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Si tú siembras hablar la verdad con tu prójimo, ¿qué crees que vas a cosechar de él o de otras personas? Que te hablen siempre con ¿qué? Con la verdad. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras respeto, vas a cosechar respeto. Lo que tú siembres, eso cosecharás. Entonces, si el sicario desde que estaba pequeño le sembraron perversidad, robo, mentira, inmoralidad sexual, ¿qué crees que cosecha ya de grande? Todo eso. El corazón del hombre sin Dios, pasan los años y se va ¿qué? Torciendo, se va pervirtiendo, se va hinchando de orgullo. ¿Y sabes cómo se sentía ese hombre? Tanto estaba en su orgullo que decía, yo no necesito la ayuda de nadie. ¿Qué? Si supieras que Dios tiene el poder para hacernos a nosotros los hombres morder el polvo, como decía Nabucodonosor, ahora alabo a Jehová, ahora alabo al Dios de Daniel, que tiene poder para humillar a los que andan con soberbia. Sí, lo tiene. A mí me consta. Por eso la Biblia dice que nuestro Dios es fuego. ¿Qué dice? Y no porque Él tenga sentimientos de venganza, no, porque Él es justo. Le paga a cada uno conforme a las intenciones de su. Regresamos a Jeremías. Dice Jeremías 17:10. 9, ¿verdad? Me quedé. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como si hiciera la pregunta, ¿quién se puede dar cuenta que dentro de sí mismo está su propio mal? ¿Quién? ¿Sabes quién se da cuenta? Aquella persona que se viene y se expone a las verdades del Evangelio. Aquí te vas a dar cuenta que dentro de nosotros está el mal. Porque muchas veces le echamos la culpa a todos, pero ¿por qué no reconocemos y por qué no vamos en oración y le decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal para que estas cosas no salgan bien? Háblame, Señor. No, es que él, no, es que ella, no es que mis hijos, no es que el patrón, no es que los trabajadores, no es que el pastor, hasta el pastor sale ahí. Y tú dices, ¿cómo?
¿Por qué no tenemos la humildad? Porque en nuestro corazón nos ha engañado y no tenemos la humildad de ir en oración y de decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal para que mi vida no esté caminando en orden? Háblame por misericordia. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir a rendirnos al Señor todos los días. Señor, háblame. ¿Por qué? Porque entiendo que dice tu palabra que tú escudriñas la mente. O sea, tú sabes lo que me está engañando. Háblame, dime, Señor, si hay algo que me está engañando, si mi necedad no me deja entender y comprender y ser abierto a tu palabra, ayúdame, por favor, Señor. Ayer platicaba con un chico, iba yo subiendo las escaleras, hoy en la mañana, y lo vi, lo saludé, y como de unos 17, 18 años, y venía así como que, ya es de los que se agarran la nariz, ya saben, ¿no? ¿De cuáles les hablo? De esos. Y yo digo, desde que iba yo subiendo las escaleras de la casa, en la calle, y me le quedé viendo, y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y me dice, bien. Le digo, ¿andas cotorreando, ah? Y me dice, sí. Y le digo, oye, ¿y qué? ¿No quieres, no necesitas ayuda? Y me dice, ¿de qué? Le digo, pues ayuda para que salgas de ahí de las drogas en las que te encuentras. Y me dice, fíjense el engaño de su corazón, cómo responder. Y me dice, no, dice, yo ya fui al AA y no me ayudó en nada. Le digo, no, pero el AA no te va a ayudar, te va a ayudar Dios. Es el único que te puede ayudar. No, Él no me ha ayudado. Hasta el día de hoy no me ha ayudado. Y dice, y además, y si me ayuda, y si me quisiera ayudar, aún no es mi tiempo. Así me dice. Y ya que me dice el Señor, ya no le digas nada. Déjalo. Su propio corazón, como lo tiene ese chico. Engañado, orgulloso. No necesito la ayuda de Dios. Yo no necesito que alguien me escudriñe la mente para que me diga cómo ando. Estoy bien. Es algo bien tremendo. Y dice ahí, versículo 10, Jeremías 17:10, yo que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus, ¿qué? Dios nos paga conforme a nuestras obras, hermanos. De verdad. Por eso, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios le estaba pagando, porque estamos viendo que ahora el justo juicio de Dios hacia los que estaban persiguiendo a los cristianos, ¿sí o no? ¿Les iba a venir su consecuencia, sí o no? Sí. Claro, Dios no es injusto. ¿Que Dios estaba permitiendo esa injusticia para llevar a crecer a su iglesia? Sí, hermanos. Dios puede utilizar de cosas que a nosotros nos parecen injustas para llevarnos a madurar y a conocerlo a Él. Como les dije, ¿cómo vas a conocer al Dios justo si no vives injusticias? ¿Cómo vas a conocer al Dios que te sana si no te enfermas? ¿Cómo vas a conocer al Dios que te provee si no estás en escasez? ¿Cómo lo vas a conocer? Necesitas pasar por estas circunstancias para que lo conozcas verdaderamente y no digas que es que me platicaron. No, tú vas a decir, yo lo viví. Yo conozco al Dios de milagros. Te voy a decir algo, porque yo he visto milagros de Dios sobre mi vida y sobre las vidas de las personas que a veces me han tocado la prueba. No se me olvida de ese niño que Dios resucitó cuando se ahogó en la alberca. No se me olvida, aquí lo traigo en la cabeza, Señor. ¿Y sabes qué produjo eso en mi vida? Temor de Dios. Eso me llevó a crecer. Mi fe fue probada a ese punto. Fue algo bien tremendo. ¿Pero por qué? Porque yo determiné en mi corazón rendirme a quién. Y te voy a decir algo. Él nunca nos va a dejar. Nunca, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En la prueba que estés pasando, nunca te va a dejar. Ahí vas a ver el amor, vas a ver la misericordia, vas a ver la compasión de Dios sobre tu vida y sobre las circunstancias que estés viviendo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Y si
Dios permitiera que estuvieran hablando mal de ti, te calumniaran y dijeran esto y cosas malas de ti, pues que lo digan, hermanos. No estoy hablando de una así como una valentía de, no, estoy hablando que lo digan, hermano. Una cosa es que digan cosas mal de ti y otra cosa es que te las comprueben, ¿sí o no? Sí, si alguien está hablando mal de ti, qué bueno. Tú sabes que andas esforzándote por caminar bien delante de los ojos de quién. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es siempre buscar agradar a quién. Y a Dios se le agrada obedeciendo su palabra. Si estás teniendo persecución y se están levantando tus enemigos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que vayas y que te pongas al tú por tú con tus enemigos, ¿verdad que no? Dice, ora por tus enemigos, ora por ellos, bendícelos, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su ¿qué? Sobre su cabeza. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Yo por qué, pastor? Que vaya ahí con los de los que apoyan a los ninis. No, tú tienes que agradar a Dios. Dale de comer. Dale de comer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque decía el apóstol Pedro que de esta manera hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciéndole el bien al prójimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso como creyentes debemos de confiar en la justicia de Dios. Tarde o temprano va a llegar la justicia de Dios a tu vida. Dios no es injusto, Él te va a hacer justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A pesar de la persecución que estés viviendo, tienes que creer la palabra que Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 1:28, por favor. Se los voy a leer en otra versión que es Nueva Traducción Viviente, es un poco más entendible. Dice así: no tengan miedo de sus enemigos. Fíjate, Filipenses 1:28. No tengan miedo de ¿qué? De sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvos, porque Dios les dará el triunfo. ¿Cuántos dicen así sea? Ahora, esto trae reposo a tu vida, trae descanso. Aun cuando se manifieste el Señor, como dice segunda de Tesalonicenses 1:7. Regreso a los textos base que estamos estudiando. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice así: Pablo le sigue diciendo a los tesalonicenses, y a ustedes que son atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles ¿de qué? De su poder. ¿Qué está diciendo Pablo? Que así como Dios mandará el castigo a los enemigos de su pueblo o de su iglesia, también Él recompensará con reposo a los que padecen por causa del Señor. Dios te va a recompensar cuando padeces por causa del Señor. ¿Qué es padecer por causa del Señor? Ahí va. Si tú estás viendo que alguien de tu familia está cometiendo un pecado de robo y de robo de luz, que casi ni pasa en México, ¿verdad? Casi no le ponen diablito en el medidor, ¿verdad? Si alguien de tu familia está haciendo eso, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿No decir nada? O en el amor, por el amor que le tienes a Dios, llevar a tu familiar al orden y decirle, oye, ¿qué te parece si mejor ordenamos esa situación y pues pagamos lo que es justo, ¿no? Porque pues estamos consumiendo luz, ¿sí o no? ¿Qué es lo justo? Pagarla, ¿no? Y ahí, fíjate, ahí es donde entonces vas a empezar a padecer por causa de Dios, porque tú estás queriéndote meter al orden, te estás metiendo al orden, pero alguien de tu familia no quiere ese orden y te va a empezar a decir, ay, ya vas a empezar, desde que vas a la congregación, mira, ya, te están lavando la cabeza, bendito zacate y bendito jabón, ¿no? Que te lava bien la cabeza, ¿sí o no?
para que andes en el orden. Dios bendice el orden, hermanos. Y se van a enojar. No, ni me vengas a decir nada de tu orden. Así estamos bien, seguimos así con la luz. Y ya te empiezan a ver mal. ¿Y qué estás teniendo? Estás padeciendo por causa de quién. Es algo bien tremendo. Pero quiero decirte que Dios te recompensará. Y sabes, pero tú al menos cuando sabes que estás viviendo en el orden, ¿cómo vives? En paz. Estás viviendo en paz. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No olvidemos que el momento de la justa retribución de parte de Dios también es cuando Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus ángeles de su poder. Ya les he explicado este acontecimiento. Aquí también en la primera carta de Tesalonicenses, que ya estudiamos hace unos meses, habla que estamos viviendo un tiempo de la gracia. Aquí estamos nosotros, imagínense, ¿no? En el tiempo de la gracia, aquí en la tierra. Estamos esperando el acontecimiento que se le conoce como el arrebato de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no son las paredes, la iglesia son todos los que han decidido creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Señor y Salvador, y ya ha venido el Espíritu Santo a morar en sus corazones. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas personas, la iglesia son esas personas. Estamos esperando ese acontecimiento de la iglesia va a ser arrebatada, va a desaparecer de esta tierra. Así lo dice la Escritura. No es un cuento de ciencia ficción lo que les estoy diciendo, es real. Les digo porque yo ya tomé la materia de escatología. ¿Qué significa la escatología? Los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahí nos enseñaron bien clarito cómo vienen los acontecimientos pasando. Viene el arrebato de la iglesia. Los que son verdaderos cristianos van a ser desaparecidos de esta tierra y se van a encontrar en las nubes con Cristo Jesús. Aquí en las nubes se va a celebrar en un tiempo de 7 años que van a pasar aquí en la tierra, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Ahí en el tribunal de Cristo se presentan todos los que son verdaderos cristianos para que Dios les dé su recompensa según hayan hecho sus obras aquí en la tierra. ¿Sí me explicó? Acá abajo, los que se quedan, porque se van a quedar gente, ellos van a tener que pasar por la gran tribulación. 3 años y medio de aparente paz, porque se va a formalizar bien lo del NOM, que ya está en ¿cómo le dicen? En proceso. Ya está, más que en proceso, ya vamos para allá. El NOM significa el nuevo orden mundial. Ya está, o sea, quiero decir que estamos viviendo eso, Nos está tocando vivir, a nosotros somos la generación que nos está tocando vivir esto de la escatología, que dice la Biblia en las 70 semanas de Daniel, los últimos capítulos del libro de Daniel. Lean su Biblia. Ahí viene todo esto que les estoy diciendo en el libro de Daniel, los últimos capítulos de Daniel. ¿Cómo se va a manifestar? En 3 años y medio se va a manifestar aparente paz, donde los gobiernos se van a unificar según buscando el bienestar de toda la humanidad. Pero después de 3 años y medio se va a manifestar el anticristo, el hijo de Satanás y el falso profeta. Estos dos van a tener el control de todas las naciones y se va a manifestar así despiadadamente. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí, ¿por qué toqué este punto, no? Porque Dios es justo. Va a pagar a todos los que están persiguiendo a los creyentes, va a pagar con justicia al Señor. Dios no puede ser burlado. Después de esos 7 años que pasan acá en la tierra, entonces sí va a venir Jesús con todo su ejército de ángeles y con nosotros los creyentes. Ya ven que Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar ¿de qué? Si tu cuerpo va a ser transformado como el de Cristo Jesús, se le llama la glorificación total de los creyentes. Ya no vas a tener enfermedad, ya no vas a pecar,
quiero decirte, ya no vas a ofender al Señor. Todo eso va a ser Dios en el momento que sea arrebatada la iglesia. Ahí va a ser en un abrir y cerrar de ojos la glorificación del cristiano. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Verdad que eso trae reposo en nuestro corazón? Él es nuestra esperanza. Yo anhelo estar allá. Señor, ayúdame a seguir limpiando mis vestiduras cada día para encontrarme contigo en las bodas del Cordero. Y ayúdame a cumplir con lo que me pides que haga, para que cuando llegue allá contigo haya recompensa. Te va a dar coronas de recompensa, corona de salvación, la corona de victoria. Hay varias coronas que hay, la Biblia habla. Te las va a dar, y ya que te las dé, las recompensas, después de eso tú las vas a arrojar a su presencia como un acto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hace nuestro Señor. Entonces Pablo les está diciendo que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, está hablando de la segunda venida. Va a bajar, en la segunda venida va a bajar hasta acá, hasta la tierra. Después de los 7 años de gran tribulación, baja hasta la tierra, encadena al diablo, destruye al falso profeta y al anticristo, encadena al diablo, y de ahí en adelante empieza el reino milenial, 1000 años de paz. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la verdad es que es algo bien tremendo. Entonces, no olvidemos que el momento de la justa retribución de parte de Dios es cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La retribución para los impíos y el reposo para los creyentes incluye en su venida. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Fíjense, dice el 7 que se va a manifestar el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y el 8 continúa diciendo, ¿en llama de qué? Por aquí hay un hermano que estaba chiquito y una vez le preguntó a mi esposa, ¿y cómo son los ojos de Dios? Y le dice, la Biblia dice que los ojos de Dios son una llama de qué? De fuego. Así son los ojos del Señor, como llama de fuego. Y dice ahí, pero que Él se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen ¿qué? Al evangelio de nuestro Señor ¿qué? Fíjense, ¿qué nos está enseñando Pablo en estos textos? Esto nos enseña que está próximo el día del juicio. Está próximo. Y el Señor vendrá como llama de fuego. ¿Para qué? Para dar reposo a los creyentes en Cristo, pero retribución o justo castigo, fíjense, desfavorable y doloroso a quienes no lograron el estándar moral de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que no conocieron a Dios, dice el texto. Ahí dice, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Los que no conocieron a Dios, fíjense. ¿Quiénes son ellos? Los que han rechazado el conocimiento del verdadero Dios, como el que les digo que ayer me decía, yo no ha llegado mi tiempo ahorita. Y a otro le dije, no era drogadicto, pero a un matrimonio le dije al varón en un matrimonio, hace unos meses atrás, fue la última vez que hablé con ese varón, y le dije, mira varón, Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando en tu matrimonio todo eso, te va a venir tu cosecha. Y Dios me ponía en el corazón aquí, así me decía, dile lo que David dijo un día, díceselo. Y yo le decía, mira varón, te voy a decir, la Biblia dice, Dios usó la vida del rey David para decir, el acercarme a Dios me es el bien. Ahora yo te pregunto, y si te alejas de Dios, ¿cómo te va a ir, varón? Acércate a Dios, busca pasar tiempo con Dios en oración, busca estudiar su palabra, busca tener una relación
con Dios porque te va a hacer el bien. ¿Sabes que Dios quiere el bien de todos nosotros? Nosotros somos los que le damos la espalda a quién. Somos nosotros los infieles. Él permanece fiel. Uno de sus atributos es que Él es fiel. Y aun cuando nosotros fuéramos infieles, hermanos, si nosotros nos arrepentimos y regresamos a los pies a los brazos de papá, Él permanece fiel y te dice bienvenido, como al hijo pródigo. Él te está esperando con los brazos abiertos, aun cuando tú fueras infiel. Te ama. Quiero decirte que Dios te ama con amor eterno, dice su palabra, y por lo tanto te ha extendido su misericordia hasta hoy, y no te ha pagado conforme a tus rebeliones, sino que ha engrandecido su misericordia, porque grande es la fidelidad de Dios, amados hermanos. Es grande su fidelidad. ¿Te das cuenta del grande amor que Dios nos tiene? Aquí nos tiene, hermanos. No nos ha faltado nada. Tenemos su protección, tenemos su perdón, tenemos su cuidado, tenemos su dirección. ¿Sabes qué Él está esperando de nosotros? Que nosotros aprendamos a serle fiel. Fieles hasta el final, como decía el Congreso de Pastores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por su fidelidad? Pero es cierto que los que no conocieron a Dios tendrán su retribución. Pablo lo dejó bien claro sobre ellos. Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde, ¿qué dice? Contra toda impiedad. Ya les expliqué, ¿verdad? Que la impiedad, fíjense, es aquella actitud de una persona, aquella actitud rebelde de una persona para no quererse someter voluntariamente u obedecer la palabra de quién. Eso es impiedad. A ver, si la Biblia dice en 1 Corintios 14:40, hagan todo decentemente y con orden. Y si tú tienes bien extendida tu cama y no te interesa tenderla, si quieres vivir la ropa sucia por allá, y si tú quieres estar de rebelde con tus padres o con tus hermanos o con el patrón o con cualquier autoridad, ¿estás practicando la piedad o la impiedad? Qué tremendo, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad, dice ahí, ¿sí? Fíjense. E injusticia, ¿de quién? De los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Claro que nos es manifiesto. Ningún hombre podrá decir delante de los ojos de Dios que Dios no existe, pues Dios lo manifestó. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación ¿de qué? Del mundo. Si la Biblia dice que Dios es todopoderoso, lo es. ¿Por qué? Porque Él sostiene el sol, sostiene la luna y las estrellas para que no se caigan, sostiene tu corazón bombeando ahorita así con sangre. Todopoderoso. ¿Ya te diste cuenta que Dios existe? Es algo bien tremendo. Y dice el versículo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? No tienen excusas, dice el Señor. Pues habiendo conocido a Dios, fíjate, conocido a Dios, no le glorificaron como a quién, ni le dieron gracias, malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿cómo fue? Sus necios pensamientos y deseos fueron oscurecidos. Los que no conocen ¿a quién? A Dios. Así están viviendo. Capítulo 2 de Romanos, verso 15. Fíjense bien. Romanos 2:15. Dios se reveló en la creación, pero también se revela en la conciencia del hombre.
Para que no vayan a decir, no, es que Dios no existe. ¿Cómo no? Dios sí existe. ¿Saben que Dios habla a la conciencia? Nos habla. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus ¿qué? Pues claro, en tu corazón, en tus pensamientos y en tus deseos está la ley escrita de Dios. ¿Cómo te sientes cuando robas? ¿O cuando mientes? ¿O cuando, verdad que, quién se va a poder justificar de que Dios no existe? No, pues es que me acusa mi conciencia. Entonces dice, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles, ¿según qué? Sí, si tus razonamientos son conforme a la voluntad de Dios, pues te va a defender el razonamiento. No, pastor, yo me estoy esforzando en tener mi casa limpia. Y pues te está defendiendo tu razonamiento, porque estás agradando a quién, aplicando 1 Corintios 14:40. Pero cuando no haces bien tu casa y cuando tienes todo un desorden, hasta te escondes, ¿no? Que no te vean, ¿no? Te invito a tomarte un cafecito. Sí, pero en mi casa no. ¿Por qué será? Tremendos que somos bien tremendos, hermanos. Pero Dios nos muestra su amor. Sí, ¿no? Pásate, pero cierra los ojos. No, yo cuando me dicen, pastor, pásele, pero cierre los ojos. No, los voy a abrir para poner más atención, no me vaya yo a tropezar, ¿no? Con todo el desorden que traes. ¿Saben que estos hombres puede que nunca hayan oído el evangelio, pero no tienen excusa porque su conciencia les hace ver el mal que cometen? Algunos dirán, no, pues a mí nunca me hablaron de Dios, del evangelio. Sí, ¿cómo no? Tu conciencia te habló. Regreso a Tesalonicenses, versículo 8. Los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor, ¿qué dice? La última parte del texto, ¿verdad? Los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Los que han oído el evangelio y lo han rechazado. Hay quienes han oído el evangelio. Yo conozco gente como ha rechazado el evangelio. Oye, si hace años estabas congregando, ¿y por qué ahorita ya no te congregas? No, porque puras cosas malas. Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Que dice que el león cree que todos son de qué, algo así, de su condición, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Es un dicho bien dicho. No todos somos iguales. No todos los pastores somos iguales. El otro día me dijeron, dice, oiga, le dije a esa persona que usted era pastor. Y digo, ¿y qué pasó? Y me preguntó, dice, oye, ¿y ese pastor es como otros? ¿Cómo como otros? Sí, que nada más sacan la lana. Y le digo, le hubieras dicho que no, nosotros no somos así. Nosotros predicamos por amor a Cristo. ¿Sabes cuánto me pagan por ir a predicar a los anexos? Nada. Yo oré a Dios y le dije, Señor, ábreme la puerta para llevar tu palabra, porque tu palabra me dice que el evangelio debe de correr en los corazones de las gentes para que sean salvas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y digo, no me estoy parando el cuello aquí, Dios lo sabe que esa no es mi intención, pero sí estoy aclarando que predicamos por amor a Cristo, porque hay quienes no lo hacen. Si hay pastores, se dicen ser pastores o ministros del evangelio, pero no hacen las cosas por amor. Hacer las cosas por amor es hacerlas como Cristo las hizo, por amor sacrificial, dando su vida en rescate por quién, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo sirves a tu familia? ¿Por amor? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Los sirves de verdad por amor o esperas algo a cambio? Tenemos que aprender a servir a Dios en nuestra familia. En el trabajo, ¿cómo haces las cosas? ¿Por amor? ¿O haces que trabajas? Porque si haces que trabajas, también Dios va a hacer que te paguen, como que medio te paguen, ¿verdad? Y después no te andes quejando, es que el patrón no me pagó todo, pues es que no trabajaste todo. Dios es justo. Los que no obedecen al evangelio son aquellos que ya han escuchado el evangelio
ya no quieren seguir en el Evangelio. Esos son. Cuando Dios dé retribución, no es por ninguna baja pasión de venganza, no. Dios no se mueve, Dios no es un Dios de sentimientos. Ay, tú sí me caes bien, tú no. No, discúlpame, no. Él es un juez justo, se mueve bajo sus principios. Lo que el hombre siembra, así es Dios. Y a veces se parece ver como si observáramos a un Dios sanguinario. No, Dios es misericordioso, porque sabe que aún en tu situación difícil necesitas su amor y su consuelo. ¿Y qué crees que hace Dios? Fíjate, te voy a platicar algo que me pasó. Yo he experimentado, aún en alguna situación que yo llegué a fallarle a Dios en una actitud, me vino la disciplina de Dios. Te lo voy a decir así, mira, me vino la disciplina de Dios con enfermedad a mi cuerpo. Pero ¿sabes qué hice? Inmediatamente corrí a los pies del Señor y humillé mi corazón y le dije: perdóname, reconozco que tuve una mala actitud, que no fue correcta ante mi prójimo. Ten piedad de mí y ayúdame a corregir esta área de mi vida. Bueno, me viene la disciplina y aun cuando yo estaba enfermo, pues lloraba, porque yo sabía por qué estaba pasando por esa situación. Dios me habló a mi conciencia. Aún ahí te voy a decir algo. Dios me mostró su amor y su perdón. Que tanto yo le dije a Dios: Señor, ayúdame, dame el consejo a través de mis autoridades. Y fui a buscar el consejo a través de mis autoridades y Dios me habló a través de ellos. ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? Me da el consejo Dios y empiezo a corregir esa área de mi vida. Así, en orden, en orden. Pero ¿sabes qué ve Dios de nosotros? Te voy a decir qué es lo que ve Dios de nosotros. Eso. Digo, estoy simbolizando, ¿no? Pero ve nuestros pensamientos, nuestros deseos. Por eso David decía en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado. ¿Saben cuántas veces me agarro de ese texto? Las veces que sea necesario. Porque fallamos, hermanos. Le fallamos a Dios. Pero más sin en cambio Él sigue siendo fiel. Como Él diciéndonos: si tú te humillas, yo te voy a ayudar, yo te voy a exaltar. Exaltar significa: yo te voy a ayudar a que estés sobre tu debilidad que te estás llevando a pecar contra mí, pero humíllate. ¿Qué decía Pablo? En mi debilidad, en mi humillación, el poder de Dios, ¿qué pasa? Se manifiesta, se perfecciona el poder de Dios, amados hermanos. Dios quiere mostrar su poder a través de tu vida, pero necesita un corazón contrito y ¿qué? Sí, un corazón que diario le busque, le adore y que le diga: Señor, te necesito, ayúdame. Y Dios te va a ayudar y te va a usar ¿para qué? Para alcanzar al perdido, al drogadicto, al alcohólico, al mentiroso, al inmoral, al adúltero, a la adúltera. Te va a usar Dios, porque Él quiere salvar a las almas. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a ¿qué, hermanos? Ezequiel 18:32, fíjense. Porque no quiero la muerte del que muere, dice ¿quién? Jehová el Señor. Y miren lo que dice: convertíos pues y viviréis. Eso es lo que quiere el Señor de la gente, que se convierta. Pero ¿sabes cómo la gente se va a convertir? Cuando tú vas y eres usado por Dios para predicarles el Evangelio. No, si el hombre no se arrepiente nada más porque se ponga la Biblia debajo de la almohada, ¿o sí? Al otro día no va a decir: ay, como que tengo ganas de arrepentirme, ¿no? Hoy amanecí con ganas de arrepentimiento. No, el hombre no se va a arrepentir así. Eso es remordimiento nada más. Y un remordimiento no trae cambios en la vida de una persona. El verdadero arrepentimiento, anótale ahí, conlleva 3 cosas: convicción de pecado,
contrición de pecado y confesión de pecado. O sea, ¿qué es lo que te va a dar convicción de que eres pecador? La palabra de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos mentir para ser mentirosos? Díganme ustedes. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué? No mentir. ¿Ya ves cómo ya nos está convicción de pecado? 3 cosas conlleva el arrepentimiento. Convicción, el verdadero arrepentimiento, convicción te convence el Espíritu Santo de que somos pecadores. Segunda cosa, te contrita, o sea, te causa dolor y tristeza porque te das cuenta que le has fallado a quién, a Dios. Y tú dices, tantos años de mi vida que le he estado fallando a Dios. Contrición de pecado. Y eso te lleva a confesar tu pecado. Y ahí se cumple lo que dice Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza, ¿qué dice? Misericordia. Pero hay unos que no quieren. Y cuando Dios dé retribución, no es por ninguna baja pasión de venganza que Él quiera o que Él tenga, no es así, sino que para dar su justo pago. No hay el pensamiento de desquite en Él, sino de aplicar su justo juicio, que así es su carácter santo. ¿Sabes que la santidad y la justicia de Dios van de la mano? Van de la mano. Cuando nosotros no andamos viviendo en santidad, el justo juicio de Dios demanda que lo vivamos, y el Espíritu Santo nos redarguye de nuestro pecado, nos habla a nuestra conciencia y tú dices, perdóname, y vas y te pones a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice así: los cuales sufrirán pena eterna. Está hablando de los que no conocieron a Dios y de los que no obedecen al Evangelio, ¿verdad? En el versículo 8. Y dice que en el 9, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de, ¿qué dice? De su poder. Pablo utiliza una palabra muy importante aquí, o un verbo, que es perdición. ¿Qué significa aquí este verbo en este texto? Destruir o echados a perder. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que no dejan de existir, O sea, no dejan de existir, pero sí están destruidos o echados ¿a qué? A perder, por lo que afecta su utilidad. O sea, el rechazar a Dios afecta tu vida porque ya no es útil, se vuelve inútil tu vida. De aquellos que no quieren conocer a Dios y que lo rechazan. ¿Cuántos drogadictos? Miren, hermanos, yo veo más drogadictos que cuando yo andaba ahí en el cotorreo, cuando estaba yo chavo. Más de a montón. Jovencitos de secundaria, ya drogados. Y yo tengo en el corazón que el Señor nos lo permita levantar un centro de cristiano aquí de rehabilitación. Yo creo que el Señor nos puede ayudar para rehabilitar, que el Señor rehabilite. Nosotros no rehabilitamos, que el Señor nos rehabilite con la palabra. Sí lo hizo conmigo. Que no lo vaya a hacer con aquellos que se rindan a Él. Claro que sí. Ahora, Pablo una vez más enfoca la atención sobre los crueles individuos, quienes en su odio contra Dios y el Evangelio tendrán una existencia lejos de la presencia de ¿quién? De Dios y de la gloria de su poder también. Sí, cierto. ¿Sabes que Dios es el que, como les enseñé el otro día? Les estaba yo explicando que Dios es el que nos acerca más a Él, pero también es el que nos aleja más de Él. ¿Se acuerdan que Juan el apóstol se le conoce como el discípulo ¿qué? Amado, porque se recostó en el pecho de ¿quién? ¿Por qué?
porque Jesús veía las intenciones de aquel. Sí, Juan, sí, era un hombre como tú y como yo, era conocido, se les conocía como los hijos. Juan y Santiago eran hermanos, como los hijos de ¿qué? Del trueno. Eran bien tremendos, de carácter iracundo, porque cuando Dios los manda que fueran a pedir unas cosas y no se las quisieron dar para lo de la cena del Señor, regresa Juan y Santiago: maestro, no nos quisieron dar lo que nos pediste, ¿quieres que oremos y que pidamos que les caiga fuego del cielo? Qué tremendos, ¿no? ¿Se dan cuenta del carácter que tenían? Bien iracundos. ¿Y qué les dice el maestro? No, hombre, ustedes no saben lo que piden. El Hijo del Hombre no vino para que las almas se perdieran, sino para que las almas sean salvas por medio de él. ¿Ya vieron cómo era Juan? Pero Dios lo transformó su carácter, tanto que llegó a aprender a Juan aprendió a tener un corazón contrito y humillado, y llegó a recostarse en el pecho de ¿quién? Pero también cuando Dios ve a un corazón orgulloso y soberbio, lo mira de lejos, lo aparta. ¿Qué le pasó a la luz bella, al portador de antorcha allá en el cielo? Dice que era un querubín precioso hasta que se halló en él maldad. ¿Y sabes cómo nos describe que se halló la maldad en él? Cuando dice: subiré a las alturas, me haré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono de ¿quién? Se le olvidó que como Dios no hay otro sino Dios, solo uno que uno es. Y fue arrojado de la presencia de Dios junto con los ángeles. De ser el portador de antorchas, de luz, que significa portador de luz, se volvió portador de oscuridad. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esa fue la primera dispersión que Dios hizo allá en el cielo. Muchos teólogos, yo he estudiado que comentan esto, que casi la mayoría de la raíz de los pecados que cometemos es por el orgullo. Todos tenemos orgullo, todos. Aquí de que diga: pastor, ¿qué pasó? Sí, todos tenemos, pero te voy a decir una cosa. Aquí la ventaja es que algunos no lo alimentan y otros ¿qué? Sí, otros sí. Ahora, el punto es este. Ahí fue la primera dispersión. La segunda dispersión: Adán y Eva se rebelaron contra el mandato de Dios y fueron arrojados del jardín del Edén, donde habitaba la presencia de ¿quién? Tercera dispersión: Caín, que mató a Abel, le dijo que iba a andar errante. Cuarta dispersión: cuando construyen la torre de Babel. ¿Y qué hizo? Dice que los dispersó, ¿sí o no? Y así se va la Biblia. ¿Qué me enseña esto? Que al orgulloso y al soberbio Dios lo dispersa, no lo deja que esté cerca. Eso es lo que va a pasar con estas personas, y está pasando hasta el día de hoy. Dice Pablo que como no consideran tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a que se pierdan en su manera de vivir, en sus mentes reprobadas. Así los entrega. Antier estaba platicando con un sobrino de ahí de la casa cerca. Digo: ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Aquí, tío. Dice: nada más. Y estaba ahí enfrente de la casa echándose unos tragos, ¿no? Y le digo: está bien, hijo. ¿Y cómo te portas? Pues bien, tío, tranquilo, ya sabes. Me la llevo tranquila. Le digo: ¿qué? ¿Y a qué te dedicas? Pues a tirar cristal, tío. Le digo: fíjate. ¿Y cómo te va? Bien, mira. Y me saca la pacota de billetes de a 500. Y yo entré y dije: esto está tremendo. Y ya le he dicho muchas veces, y le he dicho: cuando te rindas y te canses de todo eso, me avisas para que te lleve ahí a Reto a la Esperanza. Ahí te van a ayudar de veras. ¿Cómo crees? Se ríe. Solo estoy esperando el momento en que, como dice un brother, mientras más altos suben, más dura será que. Porque Dios tiene el poder para humillar al que anda con soberbia. Como que nos está haciendo énfasis el Señor en eso esta noche. Que no nos olvidemos de dónde nos sacó. Perdición es
alejados de la presencia de Dios. Versículo 10 y 11. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes. Fíjense el amor de Pablo hacia los tesalonicenses. Oramos siempre por ustedes. Ora siempre por tus hermanos aquí en la iglesia, para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Con qué? Con su poder. Fíjense qué tremenda oración. ¿Ya se dieron cuenta de la actitud de Pablo? De que no dejaba de orar por sus hermanos para que cuando Dios viniera, ellos entregaran cuentas claras, permanezcan fieles, como diciéndoles: oigan, estoy orando para que se mantengan en los caminos de Dios, para que no se acobarden, para que si Dios los llama a servir en un área de la iglesia, se mantengan firmes, no se echen para atrás, que no les pase lo que le pasó a la mujer de Lot, por mirar hacia dónde se convirtió en qué. Y mirar atrás no habla de una miradita nada más así, de una volteada, no, habla de tener la mirada anclada en las cosas del mundo, más dinero. Ay, hermanita, vamos a hacer, oiga, préstenos su casa, ¿no? Su bodega, hermanita, para poder ahí hacer una bodega y tener comida, arroz, frijol y todo. Pues acá, si se va a venir la tribulación, pues que nos agarre bien, ¿no? La mirada en las cosas de este mundo. Pablo decía: pongan la mira en las cosas de qué, no en las de la tierra. Sí, tenemos que trabajar, lo entiendo, pero ¿para quién trabajas? ¿Qué dice Colosenses 3:17? Vamos para allá. Con esto vamos terminando. Si gustan ponerse de pie, por favor. 3:17. Fíjense, Pablo también escribió la carta a los colosenses. Y les dice Pablo a los colosenses: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿qué dice? En el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre, ¿por medio de quién? Todo, hermanos. Si vamos a ir a descansar esta noche, Señor, gracias, danos descanso. Gracias por permitirnos descansar, estar aquí. Hace unos días estaba yo en el hospital de allá de Coyoacán, en el López Mateo. No, hombre, era un caos el hospital, la gente desesperada, de veras, así se los digo, tocándole las puertas a los médicos. Oiga, ya llevamos 5 horas aquí, ¿a qué horas nos van a atender? Se está casi muriendo y no la atienden. Así la gente desesperada, llenísimo el hospital. Y hoy nosotros podemos dar gracias de que estamos aquí. Y de que estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen? Y de que si Dios ha permitido alguna situación difícil en tu vida, dale gracias, te está enseñando a crecer, a madurar. No temas, Dios está contigo, quiero decirte. Hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales en la Biblia, donde Él te promete, como esa promesa que dice: no temas, que yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: yo te ayudo. Esa es una promesa incondicional, que no tiene ninguna condición. Él está contigo. Decía Pablo: esta leve tribulación en esta tierra no se compara con la gloria venidera que vamos a tener cuando estemos con Él ahí en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y si tú esta noche traes un pesar, una situación difícil, echa tu carga sobre el Señor en una oración ahorita.
Vamos a descansar en el amor de Dios, en el poder de Dios. Si estás teniendo dificultades en algún área de tu vida, entrégasela a Dios. Él es el Dios de proezas y Dios de milagros. ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar? Sí. Él es misericordioso y bondadoso cuando humillamos nuestro corazón, hermanos. Como se los dije, yo tuve que humillar mi corazón. Y ahí me mostró su amor. A pesar de que me equivoqué, pero me mostró su amor. Él nos ama con amor eterno. Hasta la eternidad te ama. Nunca va a dejar de amarte. Eres su creación, eres su hijo, su hija. Pero te quiere llevar a crecer, a madurar. Y esfuérzate, sé valiente. El crecer implica un esfuerzo, pero está contigo. Ya no estás solo o sola. Dios está contigo. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por ese tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Gracias, Padre. Gracias porque en medio de cualquier tribulación, angustia o persecución que tú has permitido a nuestras vidas, es para mostrar tu justicia. Gracias porque a través de estas circunstancias estás purificando nuestros corazones. Es necesario que nuestra fe sea probada, pasada por el fuego de la prueba, para que sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo se manifieste. Gracias. Gracias porque a veces no entendía las cosas, pero hoy me has estado hablando. Hoy me has estado mostrando, Señor, que tú tienes cuidado de mi vida. Bendito seas, oh Dios de Israel. Alma mía, bendice al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todos mis pecados. Perdóname, Señor. En algún momento vino la duda, la incredulidad, la desconfianza, pero aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, rindiendo mi vida, entregándote esta área de mi vida que me cuesta trabajo. Esta situación que para mí es muy difícil, te la entrego. La rindo a ti, Padre. Hoy me humillo delante de tu presencia. Ayúdame, Padre, por misericordia. Ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de toda maldad y límpiame de cualquier pecado, Señor. Abro mi corazón delante de ti y te alabo y te bendigo, Señor. Alma mía, bendice a Jehová, porque Él es quien sana todas tus dolencias. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy delante de ti, te lo entrego. Él es quien rescata mi vida del pozo. Él es quien me corona de favores y misericordias, de manera que rejuvenezca como el águila. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, mi Señor y Salvador Jesucristo, digno de suprema alabanza y adoración. Mi alma te alaba. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, yo te amo, Señor, con todo mi corazón. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres mi fortaleza, Señor Jesús. Tú eres quien levanta mi cabeza, mi Dios, mi amo, mi Rey, mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Un día te veré, Señor. Un día estaré contigo cara a cara, en tu presencia, Señor.
Gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu cuidado, Señor. Gracias, gracias por la familia que me has dado, el esposo, la esposa, los hijos, gracias. El hogar que me has dado donde dormir, Señor. Las fuerzas para ir a trabajar, gracias. Señor, ayúdame a pasar más tiempo contigo, a deleitarme, Señor, en tu presencia. Ayúdame, me cuesta trabajo, Señor. Ayúdame a disciplinar mi vida espiritual. Y que tu presencia se manifieste cada día en mí. Señor, oramos por aquellos, Señor, que te han rechazado, que no han querido oír tu palabra, o aquellos que te han escuchado y se han alejado. Oramos por ellos. Tu palabra nos manda a orar por todos los hombres y pedir misericordia a ellos. Ten piedad, ten misericordia de ellos como la has tenido de nosotros. Que un día te conozcan, Señor, que rindan su corazón y su vida a ti, al perdido, Señor, porque tú no quieres, Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras hay vida y esperanza de salvación, Señor Jesús. Gracias. Tú eres la esperanza de gloria para el hombre. Tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor Jesús. Usa mi vida, dile, Señor, usa mi vida para llevar el evangelio al perdido. Úsame, Señor. Ayúdame. Quiero ser útil en tus manos. Que la palabra tuya corra a través de mi vida y sea glorificada en los corazones de aquellos que no te conocen, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y tu justicia, tu santidad, Padre. Te amamos, Señor, en esta noche. Te bendecimos y te glorificamos. Señor, llévanos con bien a casa esta noche, que podamos tener sueños de paz y descansar en ti. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano como hasta el día de hoy lo has hecho. Gracias por tu fidelidad. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso en su gracia? Les damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Y nos despedimos de los que están en Facebook. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el fin de semana, si Dios permite. Y bueno, que Dios les bendiga.